Damos gracias al Señor en esta noche. Es una bendición poder estar en la casa del Señor para compartir la palabra a los hermanos que estamos en casa, a los que nos están sintonizando por las redes sociales. Queremos bendecir su vida, su familia. Queremos declarar y seguir creyendo que, ¿sabe? Es sorprendente, es maravilloso saber que compartíamos en una reunión unos de estos días y yo decía, ¿sabe cuántos miles de mundial, cuántas personas han muerto? Pero usted y yo aquí estamos. Dios nos ha guardado. Amén. Y eso es una bendición. La mano del Señor ha estado con cada una de nuestras familias. El Señor ha permanecido fiel y nosotros lo creemos en esta hora. Yo creo que ahí donde está usted, incline su rostro porque vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día. Vamos a dar gracias a Dios porque Él le ha placido esta hora venir, traernos a este lugar y que nosotros con un corazón, la Biblia dice, me encanta el Salmo 150 porque hay libertad para alabar al Señor. En el Salmo 150 vemos esa libertad con que podemos alabarle al Señor. De muchas formas lo podemos hacer. No a X o a Y cosas. No, la alabanza a Dios es ilimitada. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos. Mi hermano, yo quiero hacerle un hincapié. 6, 7 meses que hemos estado fuera de la iglesia no significa que estamos desconectados de Dios. La palabra va a permanecer siempre. La iglesia en sí no está parada ni cerrada. La iglesia ha estado activa todo este tiempo. Levante su mano y diga, porque la iglesia soy yo. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Venimos para declarar, oh Dios, en este lugar, de que tu Espíritu Santo está llevando, Señor, allí a donde alguien está sintonizando, Dios, cualquier necesidad, Padre, que haya, en el nombre de Jesús. Declaramos esta noche que tu Espíritu Santo, así como aquel centurión le dijo a Jesús, no tienes que ir, solo di la palabra. Esta noche nosotros lo creemos, los que estamos aquí en casa, los que están viéndonos en la plataforma de Facebook Live. Ahí, Señor, sea enviada tu bendición. Aleluya. Gracias, Jesús, en esta hora, en tu nombre lo pedimos. Amén. ¿Quiere darle un aplauso al Señor en esta hora? Alguien me dice que 26 casualidades. ¿Sabía eso? En Dios no hay casualidades. Yo había estado escribiendo acerca de esa frase de Juan el Bautista. La semana pasada predicamos un sermón que lo llamamos metanoia, así se llamaba, que es la palabra en griego que significa arrepentimiento, cambio de mente. Y dándole un poquito de secuencia, porque hermano, muchas veces no entendemos que hay una necesidad de volver al principio, de volver a las primeras cosas. Y es importante que este mensaje no se deje de predicar. Yo sé que, que Dios nos bendice, eso ya lo sabemos. Pero hoy quiero hablar bajo el tema, lo que he titulado, y ya le voy a explicar por qué en Dios no hay coincidencia. Usted me dijo que hoy era 26. Así es, ¿verdad? 26 de septiembre. Ok. El tema se llama el Cordero de Dios, así se llama. Y usted sabe que esta frase sale del capítulo 1, versículo 29, en el Evangelio de San Juan. Es interesante, y voy a retomar un poquito de la semana pasada, que hubieron 400 años de silencio, no hubo profeta en esos 400 años. Malaquías fue el último que profetizó. Existen lo que se llaman los macabeos que existieron en ese lapso, pero la Biblia evangélica no incluye esos libros, el canon no los aprobó tampoco. Entonces para nosotros, después de Malaquías, hay un espacio de 400 años en los cuales no hubo profeta. Quiero explicarle algo. En el Antiguo Testamento, si Dios no hablaba a través del profeta, no había palabra. El profeta era el único que estaba designado, escuche, a traer la palabra de Dios. Y hoy dice usted, ¿y los pastores? No, pero es que ahora tenemos ya la palabra de Dios. Por ejemplo, Hebreo dice que en los tiempos antiguos el Padre nos habló a través de los profetas. Pero ahora dice, nos habla a través del Hijo, a quien constituyó, escuche, el único
No es mi palabra, no es la palabra de Marlon o el pastor Marlon. Es la palabra que yo le traigo en esta noche. Y precisamente de eso vamos a hablar. Después de esos 400 años de silencio, cuando no hubo esa palabra, cuando el pueblo estaba hambriento, cuando el pueblo estaba esperando una palabra. Yo decía la semana pasada, el primer mensaje que vino era metanoia, arrepiéntanse. Ese fue el primer mensaje que apareció. No hubo un mensaje, escuche, de decirle, mira, vienen tiempos así. No. Hay una necesidad de volver a ese principio, de reconocer. Y como, mire, lo más grande que puede tener un hombre o una mujer es reconocer que hemos pecado. Usted puede decir misa y lo que quiera decir, pero mientras no haya arrepentimiento en nosotros, nada cambia. El cielo no se va a abrir. Entendamos esto. Y en el capítulo 1, versículo 29, si quiere abra su Biblia conmigo, es el último profeta del Testamento que se levanta en el desierto y hace esta declaración de lo que hoy vamos a ver. Y por eso es que me impresionaba a mí esta palabra de hoy, por algo que prácticamente ha coincidido. Algo que ha coincidido. Juan 1:29. ¿Tiene su Biblia? Juan 1:29. Y dice así. Siguiente, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y este es el punto, que quita. Esa palabra, márquela. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Aquí la palabra mundo no es cosmos, es mundo humano. Se podría traducir como el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. El mundo, pero el mundo físico, ese mundo. Y Dios sabía que el mundo necesita una resolución, ya que lo primero, vamos a entrar en materia entonces. Si hablamos del origen del pecado, tendríamos que irnos hasta lo que es el mundo preadámico, en el primer pecado que se genera en el cielo cuando es la rebelión de Lucero. Pero nos vamos a quedar en el pecado de Génesis, el origen del pecado. En el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos donde ahí el hombre cometió el pecado. Y escuche bien, el problema de la humanidad no radica en las finanzas. El problema de la humanidad no radica en tantas cosas que el hombre puede pensar. El problema de la humanidad radica en el pecado, porque fue el pecado que dio origen a todo el desorden. Para empezar, el pecado de Adán y Eva altera genéticamente a toda la raza humana. Ahora genéticamente la semilla del pecado ya viene adherida, y es por eso que David hace una declaración cuando dice, en pecado me concibió mi madre. Y algunos dicen, bueno, es que David es producto de un adulterio, de una fornicación. No, no es cierto. David está hablando de esa naturaleza, que el pecado está adherido y el hombre no puede cambiar eso, el hombre no puede quitar eso. Y como decía Juan, el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita. Amada iglesia, el mundo lo que necesita en este momento es más dinero, necesita que Dios perdone su pecado a través del arrepentimiento del hombre, de la mujer. Razones al Señor. En ese capítulo 3 entramos con lujo y detalle lo que fue ese primer juicio emitido. Fueron juzgados Adán y Eva por ese pecado. Del versículo 9 al 19 encontramos que aún la naturaleza misma fue alterada a causa del pecado. Ejemplo, la creación original, el hombre podía trabajar sin fatiga. Ahora al hombre se le dice, con el sudor de tu frente trabajarás. Imagínense que la tierra le produciría espinos y cardos.
La creación original no tenía espinos y cardos. Pero esto no solo va más allá de algo físico, va más allá de algo que provoca dolor en la vida. El pecado, la Biblia lo define, la paga del pecado es la muerte. Nadie puede estar jugando con el pecado creyendo que no le va a pasar nada. Esto trae consecuencias. Si usted es cristiano y piensa que está en adulterio, que no se va a pasar nada, déjeme decirle que usted ya está muerto en pecado. Y no hay nada oculto. No existe nada oculto que no sea manifiesto. Muchos pensarán poder engañar a Dios. ¿Y sabe cuál es el error de la humanidad? Pablo lo dijo de esta forma: no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y usted dirá: pastor, bueno, y es que el mensaje ahora tiene que ser así. El mensaje siempre ha sido así. El problema es que hay muchos que han agarrado lo bonito del evangelio para presentarlo. Y el evangelio es compromiso, iglesia. El evangelio no es un tour del sábado y el domingo. Es un compromiso de 24/7 horas. Usted no se santifica por venir al templo. Usted se santifica porque usted es el templo y la morada del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios esta noche. Y ahí en ese capítulo 3 surge el primer sacrificio, escuche, hecho por Dios. ¿Por qué hecho por Dios? Mira el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Génesis. Y dice: y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué implicó? ¿Se acuerdan que estaban desnudos? Para cubrir la desnudez, Dios tuvo que hacer un sacrificio. Porque las pieles no iban a caer del cielo. Las pieles tenían que ser de animales. Digo animales porque pienso en los dos. Con un solo animal no hubieran cubierto a Adán y a Eva. Y yo me voy a dar esta mente que tanto imagina a pensar que Dios en el Edén hizo el primer sacrificio con 2 corderos. Y usted dice: pastor, ¿y por qué por cordero? Porque es la figura que aparece en toda la Biblia. La figura del cordero sacrificado. Para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. 2 animalitos. Y oiga que estoy diciendo 2, ¿verdad? Porque estoy dándole imaginación que uno solo no hubiera cubierto a Adán y a Eva. Y es que como muchos ahí en la... han representado como es taparrabo que le hacen, ¿verdad? Pero no sabemos cómo lo vistió. No sabemos si le hizo un traje de Gales, capaz. Porque cuando Dios te restaura, lo hace de la mejor manera. Al hijo pródigo se le dio vestidos nuevos, se le dio calzado, se le puso anillo. Dios, el Padre lo estaba restaurando. ¿Sabe? Yo te quiero decir algo en esta noche. Cuando tú te arrepientes de verdad, cuando hay un arrepentimiento verdadero, el Padre va a honrar ese arrepentimiento. La parábola del hijo pródigo lo enseña, porque el Padre no le reprocha. Al contrario, el Padre lo restaura al estado de hijo que era él. Entonces vemos ahí ese primer sacrificio. ¿Por qué? Váyase conmigo a Hebreos 9:22 y veamos por qué tenía que hacer un animal muerto o matar un animal para cubrir esto. En Hebreos 9:22 nos da la siguiente declaración: y casi todo es purificado, dice el escritor. Oiga bien, casi todo es purificado según la ley con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Quiero que en la Reina Valera dice: no se hace remisión, pero en otras versiones actuales dice: sin derramamiento de sangre. O sea que según la ley, para que hubiera perdón de pecado, tenía que derramarse sangre de algo. Y a partir de ahí entramos en un proceso ceremonial de la ley. Y es aquí donde quería llegar. Dios instituyó la ley para el pueblo de Israel como un modelo para el mundo. Y dentro de esa ley, Dios instituyó lo que llaman el día más sagrado para el pueblo de Israel. Eso se llama el Yom Kippur. Y le voy a decir por qué en Dios no hay coincidencias. Porque el Yom Kippur se celebra desde la tarde del 27 de septiembre. ¿Qué fecha me dijo que era? O sea, mañana. Mañana Israel está celebrando el Yom Kippur. Ah, bueno, prácticamente ya lo están celebrando. No, porque es desde la tarde.
Recuerde que hay 8 o 9 horas allá. Y yo cuando llegué aquí dije, wow, esto no es coincidencia. Esta es una palabra que coincide con un acto profético. El día del perdón. Era el día que todo pueblo de Israel esperaba. ¿Cómo estaba esto definido? Entonces el Yom Kippur se establecía desde la tarde del 27 de septiembre a la tarde del lunes 28. ¿Cuánto duraba? 24 horas. ¿Qué se hacía en ese día? El pueblo tenía que mostrar el arrepentimiento. Hombres, mujeres, niños, había ayuno. Hasta los animales tenían que ayunar. Porque Dios quería ver que había un pueblo que realmente había entendido. Cuando tú entiendes que Dios es Dios y que yo soy un pecador, lo único que yo puedo hacer no es demandarle a Dios, Dios dame esto, dame el otro. Es decirle, Dios, reconozco que soy un pecador, que he pecado, he hecho lo malo y tú eres el único que me puedes perdonar. Levítico 16. En el capítulo 16 del libro de Levítico está detallado con lujo y detalle lo que sería toda la ceremonia del Yom Kippur o el día del perdón. Usted le puede leer en su casa, yo solo le voy a leer el versículo 25. Y dice la palabra del Señor en el versículo 25 lo siguiente. Levítico 16, 25. Dice así: y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Ese día, si usted lee el pasaje desde el versículo 1, habían 3 animales. Un cordero que Aarón sacrificaría por él y su familia antes de hacer el sacrificio por el pueblo. Le estoy reduciendo toda la parte, usted lo puede leer en su casa. Lo primero que hacía el sumo sacerdote, en este caso Aarón, era tomar el cordero, sacrificarlo por él y su casa. Una vez que hacía eso, estaban los 2 machos cabríos que lo iban a echar a la suerte. Uno de ellos saldría elegido y se dejaría ir en el desierto. La Biblia dice para entregarle a Azazel. Azazel, hay mucha enseñanza sobre Azazel. Algunos argumentan que es un demonio, pero no es el tema de nosotros hoy. Estamos hablando del día del perdón. Pero el otro macho cabrío tendría que sacrificarse por el pecado del pueblo. Entró Israel en ese proceso. Y desde que fue constituido, Israel empezó a hacer ese proceso. Pero yo decía el otro día, más tardaba en salir de la ceremonia del Yom Kippur cuando el pecado ya estaba otra vez, porque aquel sacrificio, escuche, no quitaba el pecado, aquel sacrificio solo cubría el pecado. Y empezó entonces el desorden en la humanidad. Y sabe, yo le quiero decir algo: si ese pecado ha traído tanto mal a la humanidad, aunque muchos no lo quieren ver de esa manera, es el pecado lo que está trayendo dolor a la humanidad. Es el pecado. No podemos mirar el pecado como algo insignificante. El cristiano no puede ver el pecado como algo que fácilmente puede revolcarse en él. No. El cristiano tiene que entender que las consecuencias del pecado son letales. Y Dios no está jugando con este tema cuando hablamos de volvernos a Dios. Es por eso que los juicios emitidos bíblicamente han sido producto del pecado. Pareciera que Dios ha puesto un límite. En la era prediluviana dice que la maldad había llegado hasta el tope ya y Dios tuvo que emitir un diluvio. Conocemos el daño, ahora escuche, el daño colateral de este pecado. ¿Y por qué hablo así? Porque el daño colateral de ese pecado de la era prediluviana consistió en que el mundo entero fue destruido por un diluvio. Solo sobrevivieron 8 personas. Déjeme decirle algo, iglesia. Hay muchas cosas que están viniendo como juicio en este momento. ¿Sabe por qué va a permanecer el cristiano? Porque el cristiano vive en santidad. Se supone, yo no oí amén. El cristiano vive en santidad. El enemigo puede hacer lo que sea, pero cuando tú vives en santidad, escuche, es la protección más grande que tú vas a tener. Y de ahí que Hebreos va a decir: sin santidad nadie verá al Señor. No me venga con cuentos.
Y yo decía algo, creo, no sé qué día de esto. X pastor o pastora dijo, yo con dinero te meto al cielo. Perdóneme, pero aquí el dinero no te sirve de nada. Con dinero, mire, la gente se muere, no lleva nada. Ese dinero no le sirve para nada. Aquí solo hay una solución para la humanidad. Y Jesús está proponiéndolo. Juan está proponiendo cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó entonces en esos juicios? Los daños colaterales. Le decía en el diluvio. Le menciono el juicio de Sodoma y Gomorra. Todos sabemos eso. Y han habido otros juicios. Y hasta el día de hoy, escúcheme. Y alguien dirá, entonces Dios es un Dios malo. ¿Eso pueden decir los ateos? No. Simplemente la maldad, el pecado, tiene consecuencias. Nadie juega con el pecado sin salir dañado. ¿Escuchó eso? Nadie juega con el pecado. Mire, nadie va a decir, hey, yo pequé y nada pasó. Ay, me cuenta. Ahí vienen los ayes. Ahí vienen los arrepentimientos. Ay, si yo no hubiera hecho eso. Tarde hay veces para arrepentirnos. Porque escuche lo que le voy a decir. Escuche esta palabra, tal vez es fuerte. Dios va a perdonar el pecado, pero las consecuencias del pecado van a quedar. Eso no se lo va a quitar de encima. El daño que un marido le hizo a su esposa en el corazón, el pecado fue perdonado, pero el daño ahí queda todavía. El daño que un hijo hace, y mire, ¿cómo se lo represento? Alguien tiene un accidente, pierde un brazo en el accidente. Ese brazo no le va a retoñar, va a vivir toda la vida con ese brazo, ¿ok? Como para recordarle por aquello que hizo, andaba ebrio, andaba drogado, qué sé yo. Entonces nadie juega con el pecado y no sale lesionado. Es como que aquí está el hermano Santiago y él sabe lo delicado que es trabajar en ebanistería con sierras. Nadie juega con sierras, hermano Santiago, nadie, porque todo mundo sabe cómo corta manos, corta dedos. Conocí un pastor que perdió su mano. Porque muchos creemos que podemos estar jugando. Mira, hay pastores que en este momento creen que están jugando con el pecado y creen que lo pueden mantener escondido. Mire, yo le digo algo, no se ponga en ningún pedestal, porque el pecado, el diablo no anda viendo quién para destruirle. Aprendamos entonces a depender de Dios. Entendamos aquel principio de Jesús cuando dijo, separados de mí no pueden hacer nada. El hombre piensa que es autosuficiente. El hombre piensa que por su fuerza, que por su inteligencia, nada de eso te vale. Porque el día que te toque morir, vas a morir. Tengas lo que tengas, títulos, lo que tengas, no vale nada de eso. El pecado es algo más serio de lo que, ¿sabe qué? Yo siento que la iglesia empezó a minimizar el pecado. Así lo estoy sintiendo. Yo siento que, mire, la iglesia primitiva era más estricta. ¿Sabe que estoy leyendo o releyendo las cartas de Pablo? Ya leí, ¿dónde empecé? Leí 1 y 2 Corintios, leí Tesalonicenses, leí Efesios, leí, he leído varias, he aprovechado así para estar leyendo, y me sorprendo. Porque aunque ya lo había leído, pero wow, qué tremendo, cómo Dios se está hablando a la iglesia. Y yo diría, qué rebeldes que somos nosotros. Esa es la realidad. Entonces le decía que la iglesia empezó a minimizar el pecado. No, ¿para qué vamos a predicar de eso? La gente no quiere llegar a la iglesia cuando predicamos así. Señor Jesús, mira, la gente dice que tu palabra es muy fuerte. ¿Por qué no le bajas un poquito? Y Jesús, ¿sabe qué le dijo? Que se vayan. Se lo traduzco a un buen castellano. ¿Qué me importa a mí que se vayan? Si, mire, yo tengo una frase que digo, Dios sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Dios soy un pobre, miserable, ciego, desnudo, y agréguele todo lo que quiera agregarle. Eso es el hombre sin Dios. Eso es el hombre cuando se aparta de Dios. ¿Sabe qué? Aprenda a vivir y a darse cuenta que usted no puede dar un paso si Dios no está con usted. Tenía razón aquella palabra, sean como niños. Porque el niño aprende a depender de papá y de mamá. El niño de un paso y le hace mamá. Cuando mira que no está con ella, le pega el grito. Qué bueno que así fuéramos nosotros, que dependiéramos así de Dios. Mire, hermano, Dios ha puesto esta palabra porque me viene a mi mente algo que Pablo le dijo a los corintios.
Resulta que me leí las 2 cartas de Corintios, de una sola me las leí todas. Tenía ganas, tenía hambre de palabra. Y me llama la atención que Pablo le dice a los corintios: ningún adúltero, ningún fornicario, ningún hechicero van a entrar en el reino de Dios. Y yo dije, ¿por qué Pablo le dice a una iglesia estas palabras? Porque en Corintio había depravación. La iglesia de Corintio se había pervertido. Había un eslogan, ¿saben cómo se llamaba? Corintianizar. Corintianizar era perderse, hacer de todo. Y muchas veces el cristiano cree, ay, dice, yo no tengo problema, yo sé que me puede echar una canita al aire, tenga cuidado con las canitas que debe echar. Le sigo diciendo, no juegue con el pecado, es más serio de lo que imaginamos. Mire, hermano, es mejor vivir con aquel temor a Jehová y decir, ay, Señor, pero yo, ¿quién soy yo? No puedo cruzar esa línea, el principio de la sabiduría del temor a Jehová. ¿Sabe qué es lo peor? Cuando nos volvemos insensibles. Y el enemigo va a minar nuestra mente. El enemigo va a pervertir. Hay un sermón por ahí que predicamos días atrás que lo llamamos la perversión de los sentidos. Y nunca antes habíamos tenido tanta influencia. Escuche, aún las redes sociales. Estaba escuchando a la pastora en el programa que tienen hablar cómo se incrementó el adulterio desde que iniciaron las redes sociales. Y eso es real. Eso es cierto. Estamos viviendo en un mundo de inmoralidad. Mire, hermano, hoy estamos viendo, nos quedamos sorprendidos. Ay, que fulano de tal, el líder, el pastor, el esto, el otro. Y ¿sabe cuál es el problema? Creer que podemos caminar sin Dios. Creer que somos autosuficientes. Si alguien leyó a Nietzsche, en la obra Así habló Zaratustra, donde se acuñó la famosa frase Dios no está muerto, ¿sabe? Habla del superhombre, del hombre que es autosuficiente. Pero ¿quién era Nietzsche? Un ateo, murió loco, vivía enamorado de su hermana. Hoy lo idolatran como el padre del existencialismo. ¿De qué le sirvió? No me quiero atrasar, porque en el año 700 surge la profecía más grande de ese cordero que aparece en Isaías 53. Todos conocemos que según Isaías 53, ese cordero, ese Mesías, llevaría, no solo, escuchen, hay por lo menos 3 cosas que señala el versículo 4. Vaya conmigo, Isaías 53, 4. Y dice la palabra del Señor ahí, en esa, yo diría, una de las más grandes revelaciones. ¿Sabe, hermano? A mí me sorprende cuando yo oigo a la iglesia hablar de la restauración del reino. Jesús no vino a restaurar reino. El reino es restaurado hasta el milenio. Si no lo sabía, apréndalo. El Mesías vino a cargar con el pecado de la humanidad. Por eso fue que los judíos no lo aceptan. Jesús no entra en un caballo de blanco como los grandes conquistadores. Entra en un animal de pueblo. Y alguien dijo, ¿cómo puede ser ese el Mesías? Alguien cuando lo vio colgado dijo, si este fuera el Mesías, inmediatamente mandaría ángeles para que lo bajaran de ahí. Porque no entendieron la profecía. El versículo 4 exactamente del 53. Ciertamente Él llevó, mire qué dice. 1, enfermedades. 2, nuestros dolores. Porque, escuche, cuando habla de dolores, al hablar de enfermedad hay dolor físico, pero acá hay un dolor emocional. ¿Sabe el daño que un adulterio le provoca a una esposa? O viceversa. ¿Sabe el daño de una separación que provoca en los hijos? Sí, los dolores de la humanidad. Y muchas veces esos dolores del alma son más fuertes que un dolor físico. Porque un dolor físico, si a un pastor me duele la cabeza, tómese una Panadol, se le quita. Pero aquel dolor que lleva en el alma no se lo puede quitar. Hay personas que pasan años pagando psicólogos para poder lidiar con sus problemas. Una Panadol le quita el dolor físico, pero un dictamen médico no puede resolver el dolor del corazón. Por eso el proverbista declaró, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Enfermedades, dolores, pero aquí está, por decir lo más esencial. Dice, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por abatido, por azotado. Mas él herido, versículo 5, fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todo esto está hablando de ¿quién? El Cordero de Dios. Llegamos
hasta Juan en ese capítulo 1, versículo 29. Es sorprendente, miren, que en el Nuevo Testamento Jesús anunció 4 veces su muerte. No tengo tiempo para darle toda esta cita, pero hay 4 anuncios de la muerte de Jesús en los 4 evangelios. Por 4 veces Él le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca en mano. Ya sabe de quién. 4 veces. ¿Y sabe qué pasó? Los discípulos aún no lo entendieron. La gente que estaba con Él no lo entendió. Porque todos esperaban un Mesías libertador. Todos esperaban, ¿sabe? Todos, muchas veces hay un mal concepto del mesianismo de Cristo. Y es por eso que al anticristo le van a creer cuando venga. Aún Israel le va a creer. Y yo le digo algo: 2 países firmaron tratado de paz. Ponga atención, ponga mucha atención. Y ya ahorita, ¿cómo es que se llama el yerno de Trump? Se me olvida el nombre de este señor. Un muchacho muy joven que algunos lo han perfilado hasta como el anticristo. Hay 7 países más que se van a unir a ese tratado. Daniel 9:27. Por una semana más hará un tratado con muchos. Préstele atención a la profecía. Alguien me dijo: pastor, ¿será que todos los pastores están atentos a la profecía? Porque yo vivo investigando. No sé, cada quien metido en su rollo. Hay algunos que solo les interesa el Dios que bendice. Yo no digo que es malo, pero estemos atentos. La Biblia dice esta palabra, la repite muchas veces: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Tal vez para alguien este sermón no edifica. ¿Por qué? Porque este sermón te está condenando. Si tú estás en pecado, Dios no va a escuchar tu oración. Escucha lo que digo. Es más, si aquel hombre que maltrata a su esposa tiene estorbo en su oración, imagínese. Mire cómo la puso el Señor. Maltrata a tu mujer y dice la Biblia: tus oraciones tendrán estorbo. ¿Y a quién se lo dice? A los religiosos, a los que viven golpeando el pecho diciendo: yo soy fulano mengano. Dios no tiene favoritos, iglesia. Escuche esto: Dios no tiene favoritos. Puedes tener la iglesia más grande del mundo, eso no te dice que eres el favorito de Dios. Alguien tuvo que decir amén. Isaías 53 había descrito la misión del Mesías, pero ahora el Mesías, en la persona que menos esperaba, una mujer de aproximadamente 16 años, una virgen, el ángel se le aparece y le dice: María, eres bienaventurada, porque lo que en ti es engendrado es del Espíritu Santo. Aquella mujer, mire, yo admiro a María en esa parte. ¿Sabe por qué? Porque el reto que acepta María de cargar con ese embarazo le ponía su vida en riesgo de morir. La ley tenía que apedrearla. Es más, dice la Biblia que cuando José se da cuenta: José, mire, este no es mío. Dice: yo no me voy a echar esa carga. Y Dios le habla a José en sueño. También José, obediente. Mire lo que hace la obediencia. Obediente a Dios. Dice que la recibe para que el Mesías naciera, para que cumpliera el propósito que había sido destinado. El mundo estaba consumido, ya no había más. Mire, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que el mismo Jehová dice: ya no quiero saber nada de su sacrificio, porque más tardaba el hombre en hacer el sacrificio cuando ya estaba pecando nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque no había un verdadero metanoia, un verdadero arrepentimiento. Aquel que se arrepiente, lo hace de corazón, no lo vuelve a hacer y sigue permaneciendo, buscando la santidad de Dios, buscando que Dios le perfeccione, como dice Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Cuatro veces le dije que anunció Jesús su muerte. Pero no solo eso. Váyase conmigo a Mateo 26:39. ¿Sabe qué fue lo tremendo aquí? Que Jesús, escuche, como hijo de Dios, estuvo dispuesto a cumplir con esta encomienda que el Padre le había asignado. Mateo 26:39 nos dice la siguiente declaración: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Presta atención a eso. Hay veces que nos quejamos de la asignación que Dios nos dio. ¿Sabe qué hizo Jesús? Aceptó su responsabilidad de morir. Ahora, yo le hago una pregunta a todos los que me están escuchando. ¿Usted ha aceptado la asignación de Dios? Me dicen, pastor, hay tantos pastores que están abandonando. ¿Qué puedo hacer? Yo no le puedo decir nada. Cuando Dios te llama a ti para algo, eres tú el que decide si aceptas o no esa responsabilidad que Dios te pone. Dios puso una responsabilidad en el Hijo. Lo llamó el Cordero. Jesús podía haber salido corriendo de ahí, ¿sabe que sí? Jesús podía haber salido corriendo, pero Él ora y dice, Padre, que esta copa no sea como yo quiero. ¿Cuántas veces? Mire, yo sé que todos quisiéramos que el templo estuviera abierto, pero aceptemos este tiempo como parte de un proceso. ¿Sabe? Estoy escribiendo un sermón que lo he llamado el peso de gloria, porque así lo dice la palabra. Dice que cada vez en nosotros la tribulación produce peso en nosotros. ¿Sabe? Hay algunos que no pesan nada. Es por eso que allá en Daniel, aquel rey se le dijo estas palabras: Mene, mene, teque, mene, uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Peso de gloria. Posiblemente el otro sábado estaremos predicando por ahí. No lo olvide, peso de gloria. Aquí entra cuando el cristiano tiene que entender la responsabilidad para la que fue llamado. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú a aceptar esa responsabilidad? Todo aquel que viene al Señor está dispuesto. Mire, cuando Jesús llamó a los apóstoles, a sus discípulos, todos ellos entendieron el llamado. Dice que Mateo estaba en un banco de tributo cobrando y Jesús le dijo, sígueme. Dejó todo y se fue tras él. Él no anduvo preguntando cuánto me van a pagar. A Pedro, después de una gran pesca, él podía haberse hecho rico con esa pesca, pero lo dejó todo ante un llamado. Yo no sé cuánto has dejado, pero sí te puedo decir algo esta noche, que si Dios te ha llamado a ti, Dios no te va a dejar. Si Dios te ha llamado a ti, Dios tiene cuidado de tu vida. Yo le digo a cualquier siervo, a cualquier sierva, no te preocupes que la iglesia esté cerrada, a ti no te va a faltar, porque el Dios que a ti te llamó es fiel, es verdadero. Alguien dice un amén esta noche. Me sorprendió ver un anuncio ahí de muchos líderes religiosos del mundo. Anímense, pastores. Y digo yo no necesito que nadie me eche porras. Yo estoy más animado que nadie. No sé con qué propósito lo están haciendo. ¿Será que piensan que uno está tirando la toalla? No, señores. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros seguimos avanzando porque hemos creído en un Dios que ha perdonado nuestros pecados. Hemos creído en un Dios que es suficiente para que a tu casa no le falte nada. Alguien dice amén esta noche. Aleluya. Entonces vemos aquí que Jesús estuvo dispuesto a aceptar el desafío. ¿Cómo dice? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo lo quiero. Yo sé que hay muchos cristianos que están desanimados en este momento. Y yo dije una palabra el otro día y se la vuelvo a decir. Así como tiene fe para ir al banco a hacer esa gran cola, para ir al súper a hacer esa gran cola, tenga fe y vaya a la iglesia también. Porque si por un virus usted no va a la iglesia, ¿qué será de usted en una persecución? Le estoy hablando con sinceridad. Los que están a través del Facebook, acá hay un grupo de personas que aquí están. Alguien me dice, pastor, pero el sabio del mal y se aparta. Mire los contextos de donde estamos hablando. Me encanta aquella frase de Job cuando dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Aleluya, qué fe. Oiga, aunque él me matare, en él esperaré. Estuvo dispuesto Jesús en este versículo a aceptar la responsabilidad que cargaba con el pecado de la humanidad, como lo describió Isaías 700 años antes. ¿Sabe por qué? Porque la única solución, escuche, para la humanidad, la única solución para Honduras no es que el BID o que tal organización le mande millones, no. Mire lo que dice Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. No dice de unos, de todo. Diga conmigo, todo pecado. El mal de la humanidad tiene solución a través de un arrepentimiento verdadero. Una confesión de pecados, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero todavía muchos siguen creyendo que esto es falso, que el infierno no existe. Bueno, quédate a probar. Como dijo aquel pastor, hagamos una apuesta, a ver cómo nos va. Pero cuando yo leo aquel pasaje, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, Dios mío, eso está feo. ¿Cuánto tiempo ha sido paciente Dios con nosotros? ¿Cuánto tiempo Dios no nos ha esperado? ¡Qué paciencia la de Dios! ¿Le ha tocado esperar a usted? ¿Verdad que es algo que no es agradable? Usted le hace para allá, le hace para acá y desesperado y desesperada. Y Dios por miles de años ha sido paciente para con usted y para conmigo. Déjeme terminar esto. Porque ahora este Cordero pasó todo ese proceso, pero ahora ese Cordero fue glorificado. Y mire qué tremendo. Apocalipsis 5 del 2 al 7 nos hace esta declaración. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y escuche cómo dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿qué dice ahí? Estaba en pie. Ya no estaba inmolado como lo decía Isaías. Ahora, ¿cómo está ese Cordero? En pie. Y mire dónde está. Mire el lugar donde ese Cordero se encuentra. Se lo describo nuevamente. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, escuche esto, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora ese Cordero, que tiene el poder de perdonar pecados, también ese Cordero recibe toda la adoración en el cielo y tiene la autoridad, escuche esto, de ejecutar. Ahora este Cordero no viene como lo escribió Isaías, enmudeció y no abrió su boca. Ahora ese Cordero viene con autoridad de ejecutar lo que Apocalipsis llama los 7 sellos, los juicios más grandes. Y cuando la humanidad llega a este punto, aquel Cordero que despreciaron, aquel Cordero que dijeron: bájate de esa cruz. Por eso dice el mismo capítulo 1 del libro de Apocalipsis: y los que le traspasaron, cuando lo vean venir, harán lamentación por él. El Cordero que quita el pecado del mundo, un día se cierra el pacto de gracia y deja ser el Cordero que quita para el Cordero que emite los juicios para la humanidad. ¿Cómo quiere enfrentar usted ese Cordero? ¿Como el que quita los pecados o como el que emite los juicios? Dios me libre. Prefiero al Cordero que quite el pecado. Prefiero venir a adorarle a ese Cordero que quite el pecado antes, escuche, de que me tenga que enfrentar a este Cordero que emite juicios. La humanidad puede decir lo que diga. Pero aquí estamos los hijos de Dios. Porque la sangre de Cristo no solo quitó nuestro pecado, sino que sanó nuestras enfermedades. Yo quiero que esta noche miremos a ese Cordero en esta noche como el que puede perdonar nuestros pecados. Y acudamos a Él, escuche, como la única solución. Dije única. Yo no estoy esperando una vacuna del coronavirus.
Porque nosotros ya tenemos una. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo derramada hace 2000 años. ¿Sabe qué? La cura del COVID-19 hace 2000 años fue dada en la cruz del Calvario. Alguien dice amén. Yo quiero presentar la vida de doña Cecilia. Oré por ella hoy la tarde. Es la abuela, si no me equivoco, de Lobel y una de las hijas de esta casa. Y lo digo a través de esta transmisión, Dios tiene control de la vida de doña Cecilia. Yo di una palabra para Karina la semana pasada, no lo estoy olvidando. Es infección en los riñones, así es. Dios ya tomó control. Yo tengo una palabra para Mila en España. Hoy oramos con Mila, con la pastora. No hay ningún virus en su casa. Y cada familia que nos esté escuchando, levante su mano y diga, seguimos vivos. Levante su mano y dígale, Señor, tú eres digno. Tú eres digno. Porque tú hace 2000 años moriste en el Calvario. Cuando Juan presentó ese cordero, lo presentó como el Cordero de Dios. Ahora no necesitamos un día al año para celebrar el Yom Kippur, porque el día del perdón es hoy. El día que el Cordero con su sangre nos lavó. Yo recuerdo un himno antiguo que se cantaba en la iglesia. Hoy la gente no le gustan los himnos, pero la teología de los himnos, ese himno decía, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo, Señor, a ti mi vida para hacerla tuya por la eternidad. Qué preciosas esas palabras. ¿Sabe? Eso es un canto de compromiso. Ese es un canto de pacto. Decirle, Señor, lávame, límpiame. No seamos como la iglesia de la Odisea, que pensaba que por lo que tenía. ¿Sabe qué dijo esa iglesia? Lea Apocalipsis 3. No necesitamos de Dios. ¿Sí? ¿Puede creer? Pero tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. ¿Quiere que le diga algo? Puedes tener los millones en el banco. Puedes tener, y le estoy hablando a la iglesia, puedes tener el templo de millones, y no lo digo con sarcasmo. Pero si tú crees que tu iglesia es autosuficiente, no eres nadie. Y yo no soy nada. Cuando le oro al Señor, le digo, Señor, sí, ¿quién soy yo? Un pecador que miraste y extendiste tu mano para perdonarme. Si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaría? ¿Cuánta gente ha sido sacada de lo peor del mundo? De la droga, de la prostitución, del alcoholismo, del adulterio. ¿Quién cree que éramos? Éramos lo peor, éramos la escoria. Pero ese cordero no le importó quién éramos. Ese cordero murió por nosotros 2000 años atrás. Y cada día el cordero tiene sus brazos abiertos esperando que usted y yo vayamos. Por eso el velo del templo se rasgó, para que ya no necesites de un sumo sacerdote. Tú puedes ir. Si alguien le dice, hermano, ore por mí para que el Señor me, dígale, usted lo puede hacer. Podemos venir a la presencia del Señor y el Señor no te va a poner ningún límite. Póngase de pie en esta noche. ¿Por qué no oramos como nación, humillándonos? Si este pueblo se humillare, si este pueblo orare y se convirtieren de sus malos caminos. El problema no es una vacuna. El problema del mundo se llama pecado. Y mientras no lo reconozcamos, escuche, mientras no lo reconozcamos, Pablo dice que estaremos perdidos en nuestros delitos y pecados. Siempre me encanta, yo hice alusión al hijo pródigo, en el efecto de cómo el arrepentimiento se produjo en su mente, en su corazón y en su voluntad. ¿Se recuerdan eso la semana pasada? En su mente cuando él dijo, he pecado, Señor, he pecado contra el cielo. Luego en su corazón tomó la acción de volver a casa.
y luego se levantó su voluntad y fue hasta casa del Padre, humillado para pedir perdón. ¿Por qué no le decimos hoy como nación, queremos volver a casa del Padre? Señor, perdona nuestro pecado. Si hay alguien que nos está viendo por las redes sociales y quiere hacer esta oración: Señor Jesús, he pecado, he hecho lo malo delante de ti, pero hoy reconozco, me arrepiento. Perdona, Señor, mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero oír esa frase que tú le dijiste a Zaqueo: hoy ha venido la salvación, cuando aquel Zaqueo se arrepintió también de sus pecados. Cuando aquel samaritano volvió antes de ir a presentarse al templo para reconocer que Jesús le había sanado. La enfermedad se puede sanar. El doctor puede, aún la ciencia, escuche, puede curar hasta un cáncer. Pero el pecado, solo Cristo lo puede perdonar. De nada te sirva que hayas sobrevivido a un cáncer, porque si no sobreviviste al pecado, todo se habrá perdido. Y el único que puede perdonar pecados es Jesús, porque Él murió por ellos. Hoy en Israel comienza el Yom Kippur, el día del perdón para ellos. Para nosotros, cada día es un día de perdón, porque Jesús hace 2000 años hizo el sacrificio perfecto. Padre, bendice a Honduras, nuestra nación. Bendice las naciones que están sintonizando este mensaje esta noche. Oramos por cada familia, cada niño, cada adulto, cada adolescente, cada anciano. Oramos, oh Dios, pidiendo que tu gracia permanezca. Oramos, oh Dios, porque sabemos que no necesitamos una vacuna, porque tu sangre fue suficiente. Hoy yo lo creo. Hoy yo lo creo, Señor. Hoy nos levantamos. Hoy se levantan mujeres guerreras. Hoy se levantan varones guerreros, creyendo a un Dios que ha perdonado nuestros pecados. Me encanta esto cuando el Señor dice: y no me acordaré más de tus pecados, los tiraré a lo profundo del mar. El Señor te ha perdonado. Hoy puedes ser libre. Hoy eres libre de la droga. Hoy eres libre del alcohol. Hoy eres libre de ese espíritu que ataba tu vida, porque Dios ha roto toda maldición, toda cadena en tu vida ha sido rota. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Levante su mano. Por haber conocido la verdad, dígalo conmigo: por haber conocido la verdad, soy libre. Porque si Cristo me liberta, verdaderamente seré libre. Dele un aplauso poderoso al Señor. Aleluya, gracias, Señor. Le invitamos para el día miércoles a nuestra transmisión, el día viernes. Pedimos disculpas, el día viernes quedamos sin fluido eléctrico, no tuvimos la transmisión. Miércoles a las 7, ¿cómo estamos? No, miércoles a las 7 todavía. O a las 6. Estamos bajando, 6. Miércoles a las 6, viernes a las 6 y sábado a las 6. Hemos bajado el horario porque ya los sábados estamos desde el templo. Y acuérdense, termino con esto: si tiene fe para ir al supermercado y al banco, tenga fe para venir a la casa de Dios. Hermana Mayra nos despide en esta noche de este lugar. Bueno, damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por esta poderosa palabra. Y no nos vamos a ir de esta casa y despedirnos, sino antes cubrirnos con la sangre poderosa del Padre. Así que ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Amantísimo Padre Celestial, en esta hermosa hora te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor, la cual ha llegado a tiempo y a buena hora a nuestra vida, Padre. Padre, en este momento te pedimos, Señor, y te pido que perdones el ego que ha habido en nuestro ser, Padre amado. Padre, porque hemos comprendido y entendido, Señor, que hay una dependencia de ti, Padre, que sin ti somos nada, Señor. En esta hora, Padre Santo, Padre, humillamos delante de tu presencia, Señor. Recibimos esta palabra, Señor, declarando, Señor, que tú eres nuestro sustento, nuestro aliento, nuestro suspiro de vida. Gracias
Gracias te damos, Padre, por permitirnos haber estado en este lugar y por permitir, Señor, poder llegar hasta este tiempo y a este momento. En este momento quizás nos estaremos retirando de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, porque tu templo somos nosotros, Señor. Declarando que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo acampan de nuestro lado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta palabra, la cual declaramos, Señor, que ha sido sembrada a buena hora. Padre, asimismo declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, sea puesta por obra, Señor, en cada una de nuestras familias, en nuestras casas, Señor, con nuestros matrimonios, en nuestros trabajos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga.